Aquí me sorprende también mucho que la gente te sonríe en la calle, ¿no? Ahorita te llamo. Yo estaba esperando la llamada como un buen alemán. ¿Qué crees que pasó? Nunca me llamó. Oh. ¿Cuál ha sido tu mayor choque cultural, positivo o negativo? Pueden ser de las dos. Me recibieron como si fuera parte de ellos, como también si fuera mexicano. O sea, me recibieron con los brazos abiertos, no se cerraron, me llevaron a lugares diferentes, me invitaron a cenar con sus amigos, me invitaron a las fiestas, a los antros en la Condesa. Entonces, el primer fin de semana ahí me llevaron a la Condesa, ¿no? A una fiesta con tequila, increíble, lo pasamos. Uf. Saludos a todos de esta época, increíble, o sea. Negativo. Déjame pensar. Choque cultural negativo. Yo creo que para mí como alemán es como nosotros hacemos planes. Y nosotros hacemos planes y cumplimos los planes. Si tú me dices, oye, Finn, mañana vamos a la 1 a almorzar a un restaurante, yo creo que 99% llega a la 1, pero en México es como un plans change every day, ¿no? Los planes cambian todas las horas, todos los días. O sea, no, tuve que acostumbrarme, ¿no? Es como, ahorita te llamo. O sea, ahorita te llamo, me escribió un compa. Yo, como buen alemán, una historia verdadera, escuchen. Ahorita te llamo. Yo regresé a mi hospedaje, ¿no? A mi casa. Y yo estaba esperando la llamada como un buen alemán. ¿Qué crees que pasó? Nunca me llamó. O sea, es como ahorita te llamo, o sea que... Es como un choque cultural negativo, es como, tal vez, no quiero decir que no son cumplidos los mexicanos o los latinos en general, pero son más flexibles. Sí. ¿No? Que nosotros alemanes que dicen, ahorita te llamo, puede ser hoy, mañana, sí, nunca. Claro. Ahí es muy filosófico el significativo de la palabra ahorita. Puede ser todo, güey. Imagínate, tú no hablas español y te dicen ahorita, tú lo investigas y dicen alemán jetzt, now. En inglés, ¿no? Es como, okay, ahorita te llamo jetzt. Sí. En este momento. ¿No? Y nunca. Nunca, o sea. Y tú te quedaste triste en tu habitación. No quiero quejarme, no me malinterpreten, ¿no? O sea, no. Pero estuviste triste porque tu amigo nunca te llamó. Nunca me llamó Fernando. Saludos. Sí, obviamente, todo lo que hablamos aquí en Choque Cultural, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Por supuesto. O sea, yo conocí también mexicanos, incluso yo trabajo con mexicanos que son más puntuales que yo. ¿Tú dirías que yo soy, bueno, nos conocemos desde hace poco? Dato curioso, Jan me dijo que hoy a la 1 llegamos a las 3:30 porque me escribió hoy a las 12. No, pues a las 11 te dije. A las 11 me escribió. Y se quejó el fin. No, pero bueno, para que vean cómo es. O sea, le avisé 3 horas antes y dije, ¿sabes qué? Bueno, me surgió un problema igual a las 2. Sí. Y dijiste, no manches, ya eres latino. ¿Yo? Sí, no, eso me lo dijiste en otra ocasión. ¿Y sabes qué más? Un choque cultural positivo. La alegría de la gente. Sí, ¿no? La alegría. ¿Pero qué pasa con la gente en Alemania? ¿Por qué somos tan gruñones a veces? Me llevo preguntando eso desde hace, no sé, 5 o 6 años. Y en cada plática con cualquier persona, latinos o alemanes que conocieron América Latina, o sea, nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que es también una influencia del clima. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea... sobre todo en Hamburgo llueve mucho. Sobre todo en Hamburgo llueve mucho, mucha oscuridad. Tenemos tal vez 3, 4 meses con sol, ¿no? El resto, gris, nublado. Entonces, yo creo que eso afecta muchísimo. Claro. ¿No? ¿El clima? Sí, bastante. El clima que no luego da la vitamina D... que ya luego te vuelves como todo más así pesimista y gruñón. No sé si viste ese TikTok, saludando gente en Alemania, así de una vieja así como, y de repente dice, ¡hola! ¿Así? Y ya otra vez así como toda gruñona. Pero es muy típico, güey. Bueno, pero no todos son así, pero yo creo que tienes razón. O sea, es una tendencia. Aquí me sorprende también mucho que la gente te sonríe en la calle, ¿no? O sea, como lo dijiste, en Alemania es más como, ¿qué quieres de mí? Y ándale, y también como, por ejemplo, aquí me pasa muchísimo que saludo a las personas que no los conoces, pero los ves y dices hola. Eso, por ejemplo, en mi pueblo, güey, o sea, somos muy
calladitos, bueno, no suele pasar. Pues, En Bielefeld. En Bielefeld. ¿Existe Bielefeld? Ajá. Es que el Finn está citando ahora una de las primeras teorías de conspiración. No, es una pregunta en serio. De las teorías seguidores. de conspiración en Alemania más famosas, que es la teoría de conspiración de que mi ciudad natal no existe. ¿Pero existe, sí o no? Sí, existe, güey, tú ya estuviste ahí. Existe. De hecho, dato curioso. Finn y yo, ¿quieres contar cómo nos conocimos? Cuéntales. ¿Por qué? Cuéntales. No, tú cuéntales. Yo digo siempre, el fútbol une el mundo. El mundo une el fútbol. Ándale. Podemos decirlo. ¿Sí? Tiene sentido en español. ¿Sí? ¿Sí? El fútbol une el mundo, básicamente. Al mundo. El fútbol une al mundo. Bueno, yo soy aficionado de Bielefeld. Y yo soy de Hamburgo. Pero no San Pauli. No confundanlo con San Pauli, por favor. Sí. No. Somos de HSV Hamburgo. HSV. Yo estoy seguro que tus seguidores ahora piensan Hamburgo, San Pauli. Es que San Pauli es el equipo. Seguramente han visto su escudo, que es, bueno, es su escudo medio inoficial, es la calavera. San Pauli. Sí, se hizo la neta, se hizo como ya un poco de moda, ¿no? O sea, la neta vi un chingo de veces como aquí en México también manda con la playera. Es más como marketing, ¿no? Una marca, ¿no? Ajá, es una marca al final de cuentas, de San Pauli. Y bueno, San Pauli es un barrio en Hamburgo, pero hay otro equipo de Hamburgo que, bueno. HSV. Y HSV y Bielefeld. Con el rombo, ¿no? Sí. Azul, negro y blanco. Y nuestros equipos tienen amistad a nivel de afición, a nivel de todo, básicamente, ¿no? Ya de esos años también. Sí, a muchos años, creo, antes cuando de nuestro nacimiento, ¿no? O sea, es muy tradicional esa amistad. Sí. Entre las hinchas y la cultura se llama ultras, ¿no? Aquí serían las barras bravas, ahí en Europa se llaman ultras. Ultras, en español ultras. Y ellos tienen una amistad, pero ya no tan fuerte como antes, pero los contactos siguen en pie, o sea. Sí. Sí, yo veo mucho, si voy al estadio de Hamburgo, veo a veces, ¿no? Chicos o chicas con la camisa de Bielefeld. Sí, incluso entre los fans, como digamos, ¿no? O sea, como siempre se distingue un poco, hay como los ultras, hay como los normal, los Kutten, ¿no? Los casuals que están como de por medio, los hooligans, ¿no? Ya, son los que no nomás buscan las broncas, como Loki, que también son hooligans. Yo me acuerdo cuando mi equipo jugaba allá, siempre íbamos a Sportpark Tankstelle, como que es un bar. Un bar de los aficionados de fútbol. Y siempre muy buenas. Pero de Hamburgo, ¿no? Tenemos que explicarles, es de Hamburgo. Pero no había pedo, pues, porque... ¿no? No, claro. Había amistad. Normalmente eso no es posible. O sea, si vas a otro lugar, o sea, no puedes, pues. Hasta un músico de Bielefeld, no sé si... Buttermaker ha tenido sus shows, ¿no? En este bar, o sea, hace muchos años. Oye, ¿cómo compararías? Vi la cultura de fútbol en Alemania, que yo creo que en los últimos años ha ganado algo de popularidad, como creo que debido a las redes sociales, que se viralizaron varios videos del ambiente allá, que la neta se puede poner bastante bueno, y la cultura de fútbol aquí en Latinoamérica. ¿Pero hablamos de la cultura de fútbol solamente desde el punto de vista de las hinchas o también en general la cultura? No, en general, toda la experiencia cuando vas al... Entonces me gustaría empezar más del fútbol, no desde el punto de vista de un fan, más de la cultura en Alemania que se llama fútbol amateur. Por ejemplo, en Alemania el fútbol amateur es mucho más estructurado y organizado que en América. Solo dato curioso, ¿no? El fútbol amateur, ahí es como aquí yo lo vi con unos compas que rentan una cancha acá en México y como desde la tarde hasta la noche, básicamente se turnan los equipos, hay un árbitro y ya está. O sea, como tú con tus vecinos te organizas, pagas una lanita para que se organiza todo. Así apuestas la cancha, ¿no? Ándale. Sí. Y bueno, y así se organiza acá en México. Allá incluso tiene como un toque oficial, ¿no? Como que es del DF. ¿Es del DFB? Sí, ¿no? Del DFB, y Alemania tiene 16 estados, Bundesländer se llaman en alemán. Y cada estado tiene su federación de fútbol que organiza las ligas, ¿no? Las canchas. Y se puede imaginar un poco así que, por ejemplo, en Ciudad de México... menciona
3 barrios, por ejemplo. Un barrio... Tipito. La Guerrero. La Guerrero. Ajá. Y no sé, güey, Santa María. No sé. Santa María. Imagínense ahora, cada barrio tiene su propia cancha, con su propio club, y ellos juegan contra ellos en una liga organizada, con traje oficial, con árbitros, con, no sé, con una página de web que tiene las tablas. O sea, así es en Alemania. Es muy cultural que en los pueblos o también en los barrios de las ciudades grandes que muchas personas van a ver partidos amateur. Ajá. En mi club yo juego en la 7ª liga, que se llama Bezirksliga. Que la neta, Bezirksliga para mí es respeto. Yo nunca llegué a la Bezirksliga. Yo solo no es tan bueno, pero también, Liga. pero se juega ahí. Y hasta 300 personas van a ver nuestros partidos, ¿no? Se hace sol. O sea, es una diferencia muy grande que acá, que con los apuestos o a rentar una cancha. Sí, chance. Lo único que he visto y vivido aquí es que fue un poco más organizado fue durante mi intercambio en la Universidad de Guadalajara. Yo jugué por la selección Coach. Ajá. Y ahí había una liga de la universidad. Yo jugué en la QC, en las canchas, con árbitros, con tabla organizado. Y en un torneo que se llamaba en Guadalajara Intercentros. Y hasta que me liberaron de la clase. O sea, ahí jugué más organizado. Para el Coach. Para el Cook, sí, pero en la cancha de Cosea, sí. Entonces tú también conoces bien Guadalajara. Sí. ¿Estuviste ahí? Sí, estuvimos hablando de fútbol. Ok, primero tenemos lo que es amateur. Ok, ahora... que se me olvidó mencionar, o sea, yo dije que yo juego en la 7ª liga, pero también podemos subir y podemos bajar. Sí. O sea, podemos llegar hasta la 5ª liga, pero ya es un poco difícil porque a partir de la 6ª liga pagan a los jugadores y en nuestro club no tenemos la filosofía, no nos pagan. Es como más familiar del pueblo porque sigo jugando para un pueblo donde yo crecí cerca de Hamburgo. Ya. Y con respecto con los fans, yo creo que es una cultura completamente diferente. O que sea las barras bravas aquí, ¿no? Que traen el ritmo, ¿no? Con las... No. Con los, ¿cómo se llama? Los tambores, ¿no? Con las trompetas, o sea, el ritmo es completamente diferente. Y yo me quedé 3 meses en Colombia y ahí en Medellín y tuve la buena suerte que tengo contactos a algunos de las barras bravas de Atlético Nacional, que se llaman los de Sur, y me llevaron al clásico. Es espectacular, o sea, nunca he visto algo así en mi vida, ¿no? O sea, me invitaron al barrio, ¿no? Que se llama, un barrio popular que se llama la Comuna 3. Y bajamos con, se llama en Colombia, Chivas, aquí sería un camión. Bajaron con el camión con pólvora, ¿no? Y subieron a los techos, cantaron. Espectacular ese ritmo, ¿no? Y en Alemania es más con la cultura de las ultras, es no tan colorido, ¿no? Todos llevan negro, ¿no? Como la ropa negra. Es como muy urbano, ¿no? Y en Alemania hay un capo que alienta, ¿no? Que empieza con las canciones y todos lo siguen. Ya. Sí, eso es muy típico. Y también, y como como se visten también, es diferente. ¿En América? Sí, aquí es como más de playera, pues, ¿no? Del equipo. Ah, sí, y claro. Ahí es como en Alemania, es muy típico, es como que, güey, yo siempre voy casi neutral, o sea, neutral. Sí, hay casi unas cosas. O con la camisa de combo, ¿no? Del grupo. Ándale, ese también. Pero aún así, aunque los alemanes, bueno, tenemos la pinta de ser como fríos y así, pero cuando entras al estadio, a la mayoría de los estadios hay buen ambiente. Otro nivel. Sí, la neta que sí. Y muchos se sorprenden, o sea, como es muy ruidoso, pero muy coordinado también, sí, ¿no? Entonces, a toda la banda que nos está escuchando, viendo, nomás les invito a buscar en YouTube barras alemanas o algo así. Ultras. Ahí nos van a ver. Y no vayan al club de San Pauli. No. Sí, ven, eso sí. Es es una marca de moda. Tú vas a ser profesor de español y otra cosa también, ¿no? De economía. Economía. En las escuelas de formación profesional, ¿no? Que expliqué al principio, Berufsschule. Ándale. La formación profesional, de hecho, en Alemania, eso también, dato curioso, es... si tú, por ejemplo, mañana decides que quieres ser plomero, no más puedes abrir un negocio y decir, hey, yo arreglo tuberías, ¿no? Sino tienes que pasar y te ponen una prueba
y después si la pasas, tú tienes la licencia para trabajar, o sea, digamos, ejemplo plomero, ¿no? Después eres Geselle, ¿no? Y después eres maestra, es como el maestro y ya puedes abrir como tu propio negocio. Honestamente no lo sé, pero para avanzar tienes que hacer el Meister. Pero no de la ámbito de manos, ¿cómo se dice? De la obra. Pues el ámbito de la obra no sé mucho, pero... Pero bueno, eso es el sistema como en Alemania. Y el sistema es que como mandan a las personas, suelen ser jóvenes, a empresas donde aprenden la práctica, pero también ya luego en la tarde hay escuela. Eso es la formación profesional. Sí. Así es. Ausbildung. Ausbildung, sorry. Ajá. No, sí, también. Ausbildung. Eso hice yo, ¿no? Como dije al principio. Es una ventaja muy grande, ¿no? Porque después de la escuela, o sea, no entras directamente a la universidad, también puedes hacer experiencias con una empresa. Aprender algo. Adaptarse a la vida laboral de Alemania, también. ¿no? Y después de la formación profesional puedes decir, como en mi caso, no, estar en una oficina no es algo para mí. ¿No? Voy a estudiar o hago otra cosa. También está bien, ¿no? Para intentar. Para intentar. La formación profesional es una buena manera para intentar. ¿Y te pagan durante la formación? Pero no muchos, son menos. Ya creo que por la inflación subió un poco, pero creo que no vas a ganar más que 1.300 o 200 mensual. O sea, hablamos de euros que serían aproximadamente como 24,000 pesos, pero claro, hay que considerar ahí si lo liberamos de todos los costos y así. Es que 1.200 la neta en Hamburgo no te alcanza. No, para mucho. Para nada. Nomás en la renta, ¿verdad? No, para nada. Depende del lugar, pero es común que empieces una formación profesional en primer año con 800, 900, 700 euros. Ya. Es como nada, no. Es nada. Yo viví en la casa de mis papás durante mi formación profesional. Muchos lo hacen porque cada vez también ahí es más cara la renta. En Hamburgo, yo siento que es bastante. Sí, como aquí en Ciudad de México, me imagino, están explotando, ¿no? Sí. Nosotros nos vemos en el siguiente. Chao, chis, agur. Bye.